Comisionado, habla el presidente Gustavo Petro ayer de una ley de reconciliación nacional que va a presentar al Congreso. ¿Cuáles serían, digamos, las características de este proyecto? Todos los proyectos de paz, entre ellos los de reconciliación, pretenden que logremos afinar los mecanismos de rendición de cuentas judiciales y extrajudiciales para la diversidad de grupos armados y para que la sociedad reconozca el país que vivimos y la proyección del nuevo país que nos merecemos entre todas y todos. Y una parte es ese proyecto de ley de reconciliación. Comisionado, se dice que incluiría narcotraficantes. ¿Eso significa que habrá amnistía para los narcotraficantes? Nadie está hablando de amnistías e indultos. Simplemente estamos retomando las conclusiones de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, que invitó a todos los gobiernos a iniciar diálogos con la mayor diversidad de grupos armados. Y eso es lo que estamos desarrollando. Pero, comisionado, ¿cuál es el...? O sea, particularmente con los narcos, ¿cómo se articula ahí? Es un proyecto similar al de sujeción que se cayó en el Congreso, un proyecto paralelo. Cualquier proyecto de ley tiene siempre como centro el respeto a los estándares internacionales, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Todos los procesos de construcción de paz tienen mecanismos de esclarecimiento judicial que permitan generar políticas que garanticen la no repetición. De eso se trata hasta este momento. Comisionado, ¿cuál es su análisis frente a la crisis cocalera que hay en la región del Guayabero, que está casi un año, que lleva casi un año y que va a entrar a una crisis humanitaria? Hay un cambio en las economías ilícitas e ilegales. Para los Estados Unidos es evidente la grave situación que se está viviendo en sus ciudadanos del fentanilo. Más de 120.000 murieron el año pasado. Y eso nos permite tener una gran oportunidad para que los planes de transformación de las zonas cocaleras en actividad lícita garanticen un bienestar de esos habitantes, de esos territorios, pero al mismo tiempo rompamos esos circuitos que llevan a unas economías ilícitas al exterior. ¿Se tiene pensado un accionar frente a esa crisis humanitaria? Hay campesinos que están aguantando hambre. Estamos en el diseño de las respuestas, en el desarrollo de los diversos programas de gobierno que están concebidos en el Plan Nacional de Desarrollo. Comisionado, dos preguntitas rápidas. Viene en época de elecciones, sabemos que en este momento los gobernadores, alcaldes están haciendo reclamos en sus regiones porque dicen que no hay garantías para estas elecciones, que hay presiones de grupos armados. En los contactos que usted está realizando, en lo que viene de aquí a octubre, ese va a ser uno de los temas en las conversaciones que usted adelanta, y lo otro, usted ya ha por zanjado lo que pasó con el fiscal, con el comunicado de las delegaciones, que eso pasa ya a la comisión de monitoreo, a la misión de monitoreo y verificación. En relación con las elecciones, como lo expresé hace cerca de 2 meses a un medio de información, nuestro propósito es que estas elecciones estén signadas por garantías, libertades, y por eso hemos exigido en todos los espacios de acercamiento o ya de mesa o de espacios de conversación sociojurídica el respeto a los votantes y a los candidatos a las diversas corporaciones de elección popular. ¿Qué se conoce, comisionado, a propósito del secuestro de un soldado en el departamento de Arauca por parte del ELN? A través de los mecanismos que tenemos de interacción, tenemos claridad de que se logrará exitosamente una libertad conforme a los compromisos que el Ejército de Liberación Nacional tiene de respeto al DIH. ¿Qué balance hace del cese el fuego a unas semanas de haber empezado? Vamos empezando, vamos con paso firme, el mecanismo de monitoreo y verificación está actuando y eso nos permite dar un parte de tranquilidad a los ciudadanos y las ciudadanas. Los ceses de fuego no son ventajas militares, son aplicación irrestricta del DIH que permite alivianar la situación de la población civil y también evitar desangres innecesarios cuando estamos construyendo la paz. Comisionado, las conversaciones con el MSFARC, ¿cuándo, si ya hay una fecha donde inicia esta conversación? ¿Y cuál es la palanquera? ¿Qué ha pasado? Porque se dio a conocer hace ya rato la delegación del gobierno, pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué no han iniciado? Estamos resolviendo unos obstáculos que nos lleven a iniciar la mesa de conversaciones con un cese de fuego y de respeto a los derechos de los civiles en los 119 municipios donde opera este grupo armado que se manifiesta de origen político. Comisionado, ¿qué obstáculos? ¿Cuáles son ¿Cuáles son los particularmente? Porque obstáculos? realmente llevamos... Tenemos unas diferencias que zanjar en relación con
cómo vamos a comenzar la mesa. Comisionado, ¿Y ¿cuándo la hay la fecha? elección de los nuevos comisionados regionales? Todo esto estará decidido a partir de lograr que los equipos interdisciplinarios de Misión Paz se instalen en las 8 regiones donde está actuando la Oficina de Paz en este En el momento. caso de Arauca, ¿ustedes están dialogando con Antonio Medina, con miras a esos diálogos? Nosotros en el caso de Arauca hemos tenido acercamientos directos con ese mando del Frente 10 del MC-FARC. Comisionado, ¿cuáles son esas 8 regiones donde se van a focalizar estos comisionados? El mapa que les vamos a compartir les muestra claramente. Comisionado, una pregunta. ¿No puede decir del proceso con la banda que le hace Barranquilla? ¿Cómo van los acercamientos con la segunda Marquetalia y si en ese sentido ha podido hablar nuevamente con Iván Márquez tras los rumores que hubo en algún momento de su muerte? Seguimos en la fase de acercamiento con la segunda Marquetalia. Tenemos una propuesta de ellos que en este momento está en discusión para ver la viabilidad jurídica de desarrollarla. Comisionado, no las 8 regiones, pero ¿qué particularidades tienen para haberlas elegido? Ok, las 8 regiones tienen los siguientes criterios. Primero, ¿qué organizaciones de base están construyendo iniciativas de paz? Segundo, si las zonas son de control hegemónico o de tendencia de control de un grupo armado. Tercero, si son zonas en disputa. Cuarto, condiciones de miseria y exclusión. Quinto, economías ilícitas. Con base en esos criterios se han conformado esas 8 regiones. ¿Cómo es el tema del Plan del Golfo y la propuesta basada en DIH que mencionó? El tema del Plan del Golfo, ¿cómo es la negociación o las conversaciones que están teniendo con él? Hemos hecho una propuesta a los mandos militares de esta agrupación armada y todos los asuntos allí planteados se refieren a protección de civiles, iniciativas de desescalamiento e intervención institucional con garantías. ¿Cómo avanza el proceso con los grupos ilegales en Barranquilla, comisionado? Ellos asumieron hace 15 días un compromiso de cese de violencias letales contra los ciudadanos y estamos monitoreando ese compromiso. Comisionada, en Colombia cada vez es más fuerte la presencia del Tren de Aragua. Algunos analistas ya lo califican como una multinacional del crimen. En el norte de Santander tienen alianzas con el ELN y las AGC. En Bogotá el Clan del Golfo le declaró la guerra. La alcaldesa de Bogotá también ha hablado sobre el tema. ¿No han pensado con sus analistas en incluir al Tren de Aragua en estos acercamientos? Esos son respuestas de seguridad ciudadana dentro del nuevo enfoque de intervención de la fuerza pública y los organismos de inteligencia. Nosotros conversamos solamente y tenemos fases de acercamiento y eventualidad de conversaciones para resolver los asuntos de la transición de estos grupos armados a la legalidad, abandonando las economías ilícitas, si esos grupos manifiestan privadamente o públicamente su disposición. Si no, es un asunto que resuelve el Estado colombiano con todas las otras herramientas. O sea, si ellos la manifiestan, a pesar de que haya ahí extranjeros, se valora, se analiza y se ven las condiciones en que es posible iniciar una fase de exploración para intentar después pasar a una fase dialógica. Para ese desarrollo de fase dialógica, en el caso de grupos de origen criminal, se requiere un marco jurídico que tiene que discutir el Congreso de la República y pasar por el examen de la Corte Constitucional. Comisionado, hace unos días la alcaldesa Claudia López dijo que en el asesinato de Fernando Castillo, el candidato presidencial de Ecuador, estarían vinculados colombianos del Tren de Aragua, específicamente de Bogotá. ¿Qué conocimiento tiene usted? En ese crimen pues hubo injerencia del Tren de Aragua de Bogotá. ¿Qué sabe? Desconozco, esa es una información que seguramente la alcaldesa tiene por organismos policiales de seguridad del Estado y pues esperaremos que la cooperación judicial entre la Fiscalía Colombiana y la Fiscalía de Ecuador esclarezca todo ese entramado criminal detrás de este magnicidio. Comisionado, qué pena que no me queda claro si finalmente sí ha tenido reuniones. Manifesté que tenemos una propuesta de parte de ellos y la estamos analizando. ¿Con Iván Márquez especialmente? No, con la FARC Segunda Marquetalia. Sí, pero con Iván Márquez se ha reunido después de tenemos canales de comunicación. ¿Eso quiere decir? Tenemos canales de comunicación. ¿Lo ha podido ver?
tenemos canales de comunicación. Comisionado, Ya he dicho claramente en varias intervenciones que todo demuestra que él está vivo. Comisionado, yo le insistía, con el comunicado de ayer queda zanjada la polémica con el fiscal, el comunicado de las delegaciones, ¿eso pasa a verificación, pasa al mecanismo de monitoreo? Como lo he manifestado desde siempre, nosotros rechazamos cualquier atentado o plan de atentados contra cualquier ciudadano y ciudadana colombiana. Segundo, las autoridades judiciales deben esclarecer el trasfondo de toda esta situación. Eso es lo que hemos manifestado y esperamos que las autoridades judiciales esclarezcan lo que allí se ha afirmado de este plan de atentados. Comisionado, el domingo la INE está representado en la mesa de diálogo Sí, con señora. el ELN. Nosotros podemos decir que el ELN está pleno, todos sus frentes, en la mesa de paz con esta guerrilla. Comisionado, entonces, ¿cuántos grupos hay en Colombia alzados en armas? Pues hay distintos grupos de diversa naturaleza, son más de 300, pero poco a poco algunos de ellos se han agrupado. En el caso de la labor de la Oficina de Paz durante este año, podemos decir que hemos tenido acercamientos con 8 grupos armados y solamente con uno hay una mesa de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, que es un grupo de origen político. Sobre las conversaciones con las bandas de Buenaventura, comisionado, ¿qué nos puede contar? ¿En qué estado está eso? Siguen asumiendo responsablemente los compromisos que asumen de cara a la ciudadanía en términos de reducción de la violencia. Hay un avance en términos de del escenario de diálogo que hay con ellos a través de los delegados del presidente de nuestro gobierno, del presidente Petro, para discutir asuntos que tienen que ver con la dejación colectiva y su incorporación con derechos y garantías para ellos, pero también a las víctimas del puerto de Buenaventura. Comisionado, un año de todo este tema de la paz total, ¿usted qué aprendizajes ha tenido? ¿Qué cosas sería diferente? ¿Qué aprendizajes? Ser menos locuaz en determinadas afirmaciones que me descontextualizan. Eso he aprendido. He aprendido a tener paciencia, a tener una paciencia que me haga un poco más pedagógico con todas y todos, pero siempre a tener la disposición de escucha, de reconocer lo que está inadecuadamente hecho, de rectificar, pero sobre todo de preservar tercamente el propósito de la paz. Y en relación con las conversaciones, ¿qué lecciones ha tenido, qué cambios ha podido incluir, digamos, con base en lo que ha pasado? Aquí hay que, como nos enseñó Mandela, a comprender al ser humano. Esos seres humanos que están en armas son colombianos y colombianas, la mayoría de ellos. Son habitantes del planeta Tierra. Como la mayoría de los afectados y afectadas son colombianas y colombianos. ¿Cómo logramos hacer y convencerlos de que esta es la única y la última oportunidad histórica, por lo menos en este medio siglo, de poder resolver estas conflictividades que hemos heredado desde el siglo pasado? Si los logramos convencer, la posibilidad de ese convencimiento pasa por el reconocimiento de quiénes son, como seres humanos. Segundo, enfrentar las motivaciones por las cuales han usado la violencia. Y tercero, y fundamental, entender que ellos como ciudadanos de este país, deben rendir cuentas a los ciudadanos de por qué usaron la violencia y las afecciones que han generado. Y sobre todo un compromiso de todas y todos los ciudadanos de dimensionar la posibilidad de que este país pase de las violencias a un Estado democrático de derecho en todo el territorio nacional y no solamente en los lugares en donde vivimos la mayoría de los colombianos. ¿Qué pasa con las estructuras del Estado Mayor Central en el Cauca, que a pesar de estar en la negociación en la que están o la conversación con el gobierno, siguen cometiendo actos muy Tenemos violentos? modelos lamentables enquistados en los guerreros. Un modelo enquistado en los guerreros es, en la medida en que yo tenga manifestación de fuerza, en esa medida me van a escuchar mejor.
Y aquí hemos dicho a todos los grupos armados, hoy es innecesario el uso de la violencia para manifestar fuerza. Hoy lo que hay que mostrar es gestos coherentes de construcción de paz. Y mucho más cuando alguien se dice que es un rebelde. Y eso es uno de los problemas que está, o una de las talanqueras que impiden la instalación de la mesa con el MC. Es una situación que afecta la confianza para instalar la mesa, pero también hemos observado que hay gestos que manifiestan que hay una disposición a avanzar. Si resolvemos algunas dificultades, esperamos que en las próximas semanas con el MC iniciemos la mesa de conversaciones de paz. Comisionado, hay cosas que se miden por resultados, pero si usted pudiera dar un balance así concreto de lo que se ha logrado en esas conversaciones, acercamientos con los grupos armados, en evitar atentados, muertes, ¿usted qué podría decir de lo que se ha logrado, por ejemplo, también con la paz urbana en ciudades que a veces la opinión pública no sabe, en los medios no aparece? Bien, en términos de reducción de la violencia contra integrantes de la fuerza pública, la Jurisdicción Especial de Paz, a través de la Unidad de Investigación, mostró la reducción de afecciones a miembros de la fuerza pública. En el caso de Medellín, hay un reporte reciente del Valle de la Aburrá de una reducción de los asesinatos a partir del inicio de este espacio sociojurídico. En Buenaventura, como lo pueden corroborar todas y todos ustedes, si bien ha habido picos de situación que han llamado las alertas, la mayoría de los asesinatos se han logrado parar. Igualmente en Quibdó, por lo menos con los 600 integrantes de los grupos armados que están allí, los Locos Yan, mexicanos y los RPS, hemos logrado unos acuerdos de compromiso con la ciudadanía para evitar los asesinatos y exigiéndoles ya parar todas las operaciones extorsivas. Comisionado, no me queda claro, perdón, sobre el tema de la ley de reconciliación, ¿cuál es el papel para los narcos? Es decir, usted ya ha dicho que lo que no es. Vuelvo a repetir. La Comisión de la Verdad recomendó dialogar con todos los grupos armados, entre ellos los narcotraficantes. Y la posibilidad de que transiten no solamente las economías ilícitas, se desmonten esas economías ilícitas, pasa por mecanismos judiciales y extrajudiciales que permitan dimensionar los impactos, las afecciones que ese tipo de economías han generado en nuestro país y las relaciones que tienen con las violencias armadas y también con sectores quizás de la economía legal y de la vida institucional. Esa solución no estaba incluida en la ley de sometimiento que se cayó. Algunos asuntos están en la ley de sujeción que propusimos al Congreso de la República, pero hay algunos asuntos que no estaban en esa ley. Es que suena medio caótico que presenten la ley de sometimiento se caiga, todavía estamos en el examen constitucional de la 2272 y ahora se anuncia una nueva ley. Es como anuncios y anuncios de leyes que finalmente pues están difíciles de concretar todo en un Congreso que ustedes no tienen mayoría. Claro, todo está articulado, pero también tenemos conciencia de la sensatez a la que han llegado muchos sectores del Congreso de la República del momento en que estamos viviendo e incluso de la relación de estos proyectos de ley con el gran propósito del Acuerdo Nacional. Comisionado, pero usted ya se sentó de pronto con el presidente a revisar cómo va a ser la ley, cómo sería de pronto un poco más en detalle el articulado. Estamos desarrollando, tenemos equipos técnicos de trabajo permanentes sobre esta y otras materias. Comisionado, ¿qué pasa con las águilas negras? ¿Perdón? ¿Qué pasa con las águilas negras? Las águilas negras parece que no eran tan negras. Gracias, comisionado. Digamos, existen como una estrategia de intimidación, de operación psicológica y eso como estructura armada conformada no existe. ¿Pero de dónde proviene? Proviene de sectores institucionales del pasado que han utilizado esas estrategias. Que este gobierno no tolera, que este gobierno enfrenta directamente si existen indicios. ¿Pero y cómo los están...? Es que no existen. Los usan. ¿Quiénes los usan? Yo puedo decir que hay sectores ciudadanos que utilizan la estrategia de los panfletos para amenazar.
Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, a ustedes, que estén muy bien. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Llena los datos con el número de cuenta 304-271-5010 y elige la opción Nequi. Continúa los pasos y confirma tu aporte. Y listo, juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.